Padre fiel que cuida de nosotros, de verdad espero que Dios te bendiga en gran manera y en gran medida en esta noche y que esta palabra sea de mucha bendición para ti. Hoy me gustaría hablar de uno de los temas que más necesitaríamos escuchar y es el tema de la oración, ¿no? Em, Hay que entender que la oración es una práctica de la vida cristiana, ¿no? Donde podemos conectarnos con Dios. Hay una palabra que está en Primera de Corintios y otra que está en Primera de Crónicas 4, 9, 10 que nos dice: Jabez fue ilustre, más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabez diciendo: porque lo di o le di a luz con dolor. Y Jabez invocó a Dios de Israel diciendo: oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras de este mal, y no tuviera más dolor. Y Dios no solo lo escuchó, sino que le concedió lo que él pidió. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos estado en una situación donde lo único que nos queda es orar. Lo único que nos queda es depender completamente de Dios. Em, Situaciones donde verdaderamente el dinero, las conexiones, nuestra fuerza no tienen nada que hacer. Y es ahí donde entendemos el valor de la oración. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y si verdaderamente nosotros queremos conocer lo que Dios tiene para con nosotros y saber más sobre su voluntad de nuestra vida, tenemos que orar. Si nosotros lo consideramos como nuestro Padre, también nosotros tenemos que entender que en la medida que nosotros nos acercamos a Él, tenemos que entender que Él es un Padre que también suple, ¿no? Y si lo tenemos como nuestro Señor y Maestro, siempre le pediremos dirección, también esa gracia. Por eso la oración es tan importante. Entonces, aquí hay varios puntos que quiero considerar con ustedes. Lo primero es que a través de la oración viene la bendición de Dios, ¿no? Cuando Jabez dijo: si en verdad me bendijera, Jabez reconocía que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Él sabía que solo a través del Señor podía alcanzar la gracia y la bondad para su vida. Por eso él imploró con sinceridad. Venía de un corazón real y él sabía que la bendición de Dios es la que llega a nuestra vida y además no añade tristeza. Aún en medio de esa oración también dijo: si ensancharas mi territorio. Entonces aquí hay una ampliación de las fronteras. Él sabía también que el Señor venía no solo como aquel que le daba fuerza, sino que era su provisión. Era el que le iba a dar la prosperidad y el crecimiento. Porque todos nosotros, todas las cosas en esta tierra y en el cielo también le pertenecen al Señor. Y por eso Jabez pidió a Dios no solamente bendición, él le pidió a él también que le ensanchara su territorio, que le ayudara con sus limitaciones, aquello que le limitaba a creer, que ensanchara no solamente su tierra, sino su fe. También en medio de esa oración le dijo: tu mano, ojalá tu mano, o me gustaría que tu mano estuviera conmigo. Y eso habla mucho del favor de Dios. La presencia de la mano de Dios significa desear que la presencia de Dios esté con nosotros. Y Jabez creía en un Dios vivo y poderoso que actuaba, no que simplemente estaba en un madero o que estaba en una estatua. Él conocía las obras maravillosas del Señor y creía que podía vivir en compañía de un Dios no solamente proveedor, Jireh, sino de un Dios amoroso que cuida de sus hijos. Y esto es algo que a veces nosotros olvidamos en nuestra relación madre con Dios. Ahora dijo: si me libraras del mal, porque todos estamos enfrentando luchas, ya sea en nuestra mente, ya sean procesos que pasamos. Entonces, él dijo: si me bendijeras o me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor. El pedido fiel de Jabez fue por protección de los efectos del mal, aunque nació en un contexto de dolor. Gracias, Madre. Y tenía un nombre que le recordaba constantemente que realmente era una persona que había nacido con dolor. Sabía que esos sufrimientos eran pasajeros, como las tristezas y como las pruebas que estaba pasando, y que esa situación no le iba a definir.
Él creía y confiaba en la provisión de Dios. Por eso, a través del ejemplo de Javed, vemos muchos casos en la Biblia donde vemos la generosidad de Dios en nuestras oraciones. Dios siempre le gusta dar regalos a sus hijos. ¿O quién de los que están acá siendo padres no les gusta bendecir a sus hijos? ¿No les gusta venir a la casa y darles un regalo? Todos los que estamos acá y nos gustaría darle el mundo entero si estuviera a nuestra disposición y si verdaderamente sabríamos que ellos lo llevarían bien, ¿no? Entonces, es ahí donde si nosotros sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Por eso Dios nos motiva simplemente a orar sin cesar. Y los dones que se dan a través de la oración son una expresión muchas veces del amor de Dios para con nosotros. Nosotros podemos reflejar ese amor amándonos los unos a los otros, enriqueciendo nuestras vidas a través también no solo de los dones que Dios nos ha dado, sino que esos dones sean multiplicados. Y cuando nosotros verdaderamente entendemos que si Dios nos llena las manos, no solamente hablo de dinero, hablo de talento, de habilidades, y nosotros también asimismo bendecimos a otros, eso va a ser multiplicador. Familia, dar gracias a Dios por la bendición de poder hablar con Él, de obtener respuesta a través de la oración, verdaderamente es un privilegio. Dios se complace en oír a sus hijos. Nunca verdaderamente creas que Dios no se complace al escucharte, que Dios no le complace al oírte. Él nos dice en su palabra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice también pedid y se os dará. Dice buscadme o buscad y hallaréis. Entonces es tan importante que nosotros vivamos con una actitud de agradecimiento, así como lo hizo Javed, que no solamente buscó a Dios por interés, él sabía que era su proveedor, él sabía que era su fortaleza, él sabía que era su lugar seguro, él sabía verdaderamente cuánto el Señor podía hacer con él. Y yo me he dado cuenta también en el transcurso de mi vida cómo Dios verdaderamente me ha provisto y cómo una oración me ayuda a estar en paz, en tranquilidad, a pensar las cosas mejor, a tener más sabiduría, a tener más entendimiento sobre cualquier aspecto, sea cualquier aspecto, cuando uno puede ir a Dios y cuando uno va con un corazón verdaderamente dispuesto a recibir, sin ego, sin soberbia, sino con disposición, Dios habla. Por eso las oraciones no solamente deben de ser de hablarle y pedirle a Dios, sino también de escuchar a Dios. A veces no tomarnos el tiempo de intentar tener silencios para que Dios siga obrando en medio de cada una de nuestras peticiones. Familia, aquellos que verdaderamente no ven a Dios como un proveedor, que no ven a Dios como un padre bueno, se están perdiendo de disfrutar del ser hijos. Muchos vivimos aún como huérfanos porque dudamos de lo que Dios puede hacer. Dudamos de cómo Dios puede obrar. Ahora, una de las cosas que interrumpen esa comunión con Dios puede ser el pecado. Si yo todo el tiempo estoy pisoteando la gracia, pisoteando lo que Dios ha hecho por mí, eso me aleja de escuchar la voz de Dios, la culpa que trae ese pecado, el miedo, porque la palabra misma dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, al acercarme a Dios, yo debo de entender que lo debo hacer sin miedo. Como ¿acaso uno como hijo va con temor al Padre? Cierto que no. Entonces, en la medida que tú empiezas a quitar el miedo, empiezas a tener una vida en santificación, alejándote del pecado, de todo aquello que te puede alejar de Dios, en la medida que tú puedes menguar para que Él sea creciendo en ti, entregándole aún tus debilidades, porque la palabra dice que Él se perfecciona en medio de ellas. No solo sentirás la presencia de Dios, sino podrás vivir en esa presencia. Hay muchas cosas que te pueden estar alejando de escuchar al Padre y de tener una relación verdadera con Él. Y créeme que hoy tal vez a través de este tiempo has notado que tal vez hace mucho no oras de verdad, no oras con un corazón dispuesto, tal vez has notado que te ha faltado creer en un Dios como proveedor, como un Dios que suple conforme a sus riquezas.
cuando un hijo le pide a Él. Ahora, no estoy diciendo que Dios te vaya a dar todo lo que le pides, porque así como tú como padre sabes que no le puedes dar todo lo que te pide tu hijo, así mismo es Dios. Aun cuando nosotros somos sabios, cuanto más nuestro Padre Celestial también es sabio para con nosotros. Entonces, tampoco no nos va a dar en la medida que le pidamos, sino en la medida que sabe que podemos nosotros recibir. Y, y por eso me gustaría terminar este tiempo orando por ti y que puedas disponer tu corazón, y que si tienes una petición, un anhelo en tu corazón, si tienes una necesidad, pues puedas entregársela hoy a Él. Puedas entregársela hoy a Él. Puedas entregarle también tus pensamientos, puedas entregarle también tus necesidades, puedas entregarle también esos proyectos que tienes. Dile: Padre Celestial, tu palabra dice: pedid y se nos dará. Pero pedid con propósito, sin dudar, porque en duda es como las olas del mar. No quiero dudar, Padre. Verdaderamente quiero acercarme a ti. Quiero vivir una vida que te agrade, Señor. Quiero vivir una vida a tu manera. Estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy cansado, Señor, de hacer las cosas conforme a mi voluntad, a mi prudencia y mi inteligencia. Porque entre más confío en mi inteligencia, en mi prudencia, más me equivoco. Por eso hoy vengo con un corazón dispuesto, así como Jabez, Señor. Y vengo creyendo, Señor, que tú puedes obrar, que tú puedes aún dar, que tú puedes bendecir no solo mi vida, sino la vida de mi familia. Puedes bendecir mi casa. Gracias, Señor, porque así como Jabez dijo: si realmente me dieras la bendición, Padre, hoy, y ensancharas mi territorio, rompieras todo muro, Señor, todo temor, rompieras todo aquello que me inhibe a escucharte, Señor, y tu mano siempre estuviera conmigo, tu sabiduría siempre estuviera conmigo, tu gracia siempre estuviera conmigo, y me libraras de todo mal, de toda perturbación, de toda tentación, de todo miedo, porque sé que me has dado un espíritu de poder, porque sé que donde está tu amor, tú echas fuera todo temor. Hoy, Señor, te pido que me fortalezcas. Hoy te pido, Señor, que bendigas cada vida que hoy está acá, cada proceso, cada circunstancia. Hoy oro por aquellos que tienen procesos difíciles, que están pasando por necesidad, que están pasando por escasez, que están pasando por dolor, que están pasando por pensamientos incorrectos, depresión, ansiedad, para que tú seas sanando sus cuerpos y sus mentes, para que tú seas fortaleciendo la salud, restaurándola, vendando las heridas. Padre, hoy creemos en un Dios no solo que sana, sino que bendice. Y dile: Señor, gracias porque yo recibo hoy la sanidad. Gracias, Padre, porque hoy recibo la fortaleza. Gracias, Padre, porque sé que una palabra tuya bastará siempre para levantarme, para sostenerme y para sanarme. Es en el nombre de Cristo Jesús que bendigo tu vida y te ato a la bendición. Espero que el Señor te guarde y te bendiga, y que recuerdes que nunca es un mal momento para volver a Él. Familia, la oración siempre será la manera como nos podemos comunicar con Dios. Y es cuando más nosotros entendemos que tenemos un Padre que no solo nos cuida, nos protege, sino que nos provee, nos bendice y nos sana. Un Padre que no necesita actuar en lo lógico, sino que actúa en lo sobrenatural, que se perfeccione en nuestras debilidades. Que Él es más que una religión, siempre será una relación, un estilo de vida. Vive a Cristo de verdad. Así que gracias a los que hoy nos han acompañado. De verdad, gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros, y gracias por disponer su corazón también para escuchar esta palabra. Y si Dios te ha bendecido hoy, déjame un amén en los comentarios.